Odisea. Por si no conoces esta historia, la Odisea es uno de los poemas más importantes de toda la historia de la humanidad. Fue escrito por Homero hace casi 3000 años y cuenta el viaje de Odiseo, rey de Ítaca, quien después de la guerra de Troya intenta regresar con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Lo que debía ser un viaje de unas cuantas semanas termina convirtiéndose en una travesía de 10 años, donde se enfrenta a monstruos, dioses, tormentas, guerras, tentaciones y decisiones imposibles. Pero en realidad, la Odisea nunca fue solo una historia de aventuras. Es una historia sobre el sacrificio, perseverancia y lo que significa encontrar el camino de regreso a casa. Él es Christopher Nolan, y si no sabes quién es, probablemente has vivido abajo de una piedra. Ha dirigido algunas de las películas más importantes de este siglo, como por ejemplo Batman Begins, The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkirk, Oppenheimer y muchas otras. Y ahora decidió dirigir la adaptación más ambiciosa jamás hecha de este poema. Si conoces a Christopher Nolan, sabes perfectamente que esto jamás iba a ser una simple película de aventuras. Y sí, tuve la oportunidad de verla en IMAX, exactamente como Christopher Nolan la concibió. Nolan siempre ha defendido que el cine debe sentirse enorme, que la pantalla no solo sirva para ver una historia, sino para vivirla. Y después de verla, puedo decir que se nota. Hay momentos donde el mar parece infinito, las batallas se sienten gigantes y la escala de muchas escenas simplemente no puede apreciarse igual en una pantalla normal. No digo que sea obligatorio verla en IMAX, pero si tienen la oportunidad, háganlo. Entonces, ¿qué me pareció? Honestamente, me encantó. Y no lo digo solamente porque sea fan de Christopher Nolan, lo digo porque logró algo que muy pocos directores consiguen: tomar una historia escrita hace casi 3000 años y hacer que siga sintiéndose completamente actual. Visualmente la película es impresionante. Hay escenas que parecen pinturas. Cada plano está cuidadosamente construido y cada encuadre tiene un propósito. Muchas veces la cámara simplemente observa, como recordándonos lo pequeños que somos frente al mundo que rodea a Odiseo. La fotografía es increíble, pero también quiero hablar de la música, porque la música aquí no solamente acompaña la historia, la impulsa. Hay momentos donde prácticamente se convierte en otro personaje y consigue transmitir emociones incluso antes de que los personajes hablen. Pero si tengo que elegir lo mejor de toda la película, es Odiseo. Porque no es un héroe perfecto. Es orgulloso, se equivoca, comete errores, pierde personas importantes. Y muchas veces los problemas que enfrenta existen por decisiones que él mismo tomó. Eso hace que se sienta increíblemente humano. También me sorprendió cómo la película mezcla tantos géneros sin sentirse desordenada. Hay drama, hay acción, hay momentos de auténtico terror. La escena de los héroes. Hay suspenso, hay fantasía, hay guerra. Y aún así, todo funciona de manera natural. Nunca sentí que una escena estuviera fuera de lugar. Antes de hablar de los spoilers, quiero contarles uno de mis detalles favoritos de toda la película. Si me conocen, saben que soy un enorme fan de los puppets y de los efectos prácticos. Me encantan los trabajos de Jim Henson en The Dark Crystal, Labyrinth y The Muppets. Por eso me emocionó muchísimo descubrir que para dar vida a Polifemo, el Cíclope, Christopher Nolan no dependió únicamente del CGI. El equipo construyó un puppet gigante de aproximadamente 6 metros de altura para representar al Cíclope durante el rodaje. Eso permitió que los actores reaccionaran frente a una criatura física y no solamente a una pantalla verde. Y honestamente se nota muchísimo. Polífemo impone desde el primer momento en el que aparece. En una época donde muchas películas dependen casi por completo de los efectos digitales, me encanta que Nolan siga apostando por efectos prácticos siempre que puede. A partir de este momento vienen spoilers. Si todavía no has visto la Odisea, guarda este video y regresas cuando salgas del cine. La parte que más me sorprendió de toda la película fue el tercer acto. La batalla final tiene una escala impresionante, pero nunca pierde el enfoque en los personajes. Sin embargo, si tengo que elegir una sola secuencia de toda la película, me quedo con el inframundo. Visualmente es una de las escenas más impresionantes que Christopher Nolan ha dirigido. Pero lo que realmente me impactó fueron las actuaciones. Tengo que hablar de Elliot Page. Más allá de cualquier polémica que haya rodeado su carrera, aquí entrega una actuación increíble. Su discurso durante la escena del inframundo me dejó completamente impresionado, especialmente cuando nos revela que el personaje de Robert Pattinson realmente es un cobarde. Ese momento cambia por completo la forma en la que ves al personaje, y hace que todas sus escenas anteriores tengan un significado completamente distinto. Y luego está Benny Safdie. Hace poco mucha gente lo vio como el villano de Happy Gilmore 2, y ahora verlo en otra película de Christopher Nolan fue una sorpresa enorme. Cada vez que aparecía en pantalla sentía que ganaba más presencia. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer grandes movimientos, simplemente caminaba y se robaba la escena. Es de esos personajes que ganan aura con cada paso que dan. Creo que tanto Elliot Page como Benny Safdie demuestran por qué Christopher Nolan sabe sacar lo mejor de sus actores. Ahora,
¿Vale la pena verla? Definitivamente sí, especialmente si se puede verla en IMAX. Creo que es una película que demuestra que el cine épico todavía puede sorprendernos. Y algo que me gustó muchísimo es que esta película no trata al espectador como si necesitara que le explicaran absolutamente todo. Christopher Nolan confía en que tú puedas conectar las piezas por tu cuenta. Hay escenas que probablemente entiendas de una forma la primera vez y de otra completamente diferente cuando vuelvas a verla. Y para mí, eso no es una señal de una mala película, sino de una grande. Las mejores historias no terminan cuando aparecen los créditos. Terminan días después, cuando sigues pensando en ellas, cuando empiezas a hablar de ellas con tus amigos o cuando descubres un detalle que no habías visto la primera vez. Eso fue exactamente lo que me pasó con La Odisea. Salí del cine pensando en las batallas, los monstruos y en los efectos visuales. Pero mientras más pasaban las horas, más pensaba en los personajes, en las decisiones que tomaron y todo lo que tuvieron que sacrificar para llegar a su destino. Y creo que esa es la diferencia entre una buena película y una película que realmente deja huella. Pero creo que lo más importante de la Odisea no son los monstruos, no son las batallas, ni siquiera los dioses. Es entender que todos tenemos una Ítaca,